Entonces esto ya ustedes lo saben, la definición de oxigenoterapia, la administración de oxígeno como medida terapéutica, el objetivo, proporcionar oxígeno para los procesos oxidativos materiales y un aporte constante debido a la rapidez con que se consume el oxígeno. Siguiente. Entonces, esto también ya lo han visto, las características del oxígeno, que es un gas incoloro, inodoro, insípido, el peso molecular de 32, su densidad de 1.43 gramos por litro, su punto de ebullición a una atmósfera de menos 183 grados centígrados, punto de fusión menos 216 grados centígrados. Forma óxidos con todos los elementos excepto por los inertes, 21% de la atmósfera, y a nivel celular sirve como aceptor de electrones. La siguiente. Entonces, ¿por qué es importante el oxígeno para el organismo? Cuando se está quemando los carbohidratos, de estos el organismo adquiere la energía necesaria para los procesos metabólicos. Así, por ejemplo, una molécula de glucosa, cuando se quema en presencia de oxígeno, va a dar como consecuencia 38 ATPs, y cuando es en ausencia de oxígeno solamente va a dar 2 ATPs. Entonces, de ahí la importancia de quemar los sustratos en presencia del oxígeno. Siguiente. Siguiente. Ya, entonces lo que vamos a repasar acá es todos estos puntos. ¿Qué cosa es la fracción inspirada de oxígeno? La relación ventilación-perfusión, la difusión en la membrana alveolar, el transporte del oxígeno, el aporte del oxígeno y el consumo del oxígeno. Todos estos pasos constituyen el proceso de oxigenación. Empecemos por la primera, por la fracción inspirada de oxígeno. Ahí ustedes pueden ver una presión atmosférica a nivel del mar que es de 760 milímetros de mercurio. La fracción inspirada de oxígeno es de 0,21. Siguiente. Esto ya lo vimos la vez pasada. Vean ustedes acá, de acuerdo a la altitud en que se encuentra la presión atmosférica a nivel del mar, 760, y la presión inspirada de oxígeno es de 159, y la presión arterial de oxígeno de 100 a 104 milímetros de mercurio. En el caso de Arequipa, que se encuentra más o menos a 2.300 metros, la presión atmosférica cae a 602 milímetros de mercurio, y la presión inspirada de oxígeno más o menos viene a ser entre 126 y 130, y la presión parcial de oxígeno es 79, y en las personas que ya vivimos acá es más o menos 89. Pero para una persona que recién llega a la ciudad, entonces solamente va a alcanzar una presión parcial de oxígeno de 79. Entonces, la cascada de la oxigenación, ahí vemos la presión barométrica 760, el porcentaje de oxígeno es solamente el 0,21 o 21%, y esto va a dar una presión inspirada de oxígeno de 160 milímetros de mercurio. Siguiente. A esa presión ingresa por las vías aéreas. Siguiente. Y la presión del oxígeno a nivel de las vías aéreas va a disminuir hasta 113 milímetros de mercurio por la presencia del vapor de agua, que es más o menos 47 la presión que ejerce.
Siguiente. Seguimos bajando, seguimos con la misma presión y a nivel alveolar, la presión alveolar de oxígeno está dada por la fracción inspirada de oxígeno entre la presión barométrica menos la presión de agua, la presión parcial del CO2 y un cociente R que es en 0.8. Entonces, de tal manera que el oxígeno a nivel alveolar llega a ser 100 milímetros de mercurio más o menos. Siguiente. Así, con esos 100 milímetros llega a la microcirculación. Siguiente. Y la sangre arterial tiene ya 95 a 100 milímetros de mercurio. Siguiente. Acá ya estamos en la microcirculación. A nivel tisular, la presión es en 40 milímetros de mercurio. Ingresa a la célula, siguiente, con una presión menor de 40 milímetros, siguiente. Y a nivel mitocondrial, que es donde se va a ejercer toda la función, solamente llega la presión a 1 a 3 milímetros de mercurio. A nivel venoso, siguiente, 40 milímetros de mercurio. Siguiente. Entonces veamos en el transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno va a depender fundamentalmente del gasto cardíaco, representado acá como Q, por el contenido arterial de oxígeno. Esto a su vez, el gasto cardíaco, ustedes ya saben que es el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico de eyección. Y el contenido arterial de oxígeno, siguiente, está determinada por la concentración de hemoglobina, por la saturación de oxígeno, por 1.34, que es la capacidad de saturación que tiene cada molécula de hemoglobina, y más esta constante de 0.03 por la presión arterial de oxígeno. Todo esto sobre 100 les va a dar de 18 a 20 mililitros de oxígeno por decilitro. Entonces, el transporte o la entrega de oxígeno normal viene a ser de 520 a 570 mililitros por minuto por metro cuadrado. Siguiente. Eso es lo que se ofrece, digamos, a las células, y lo que se consume va a estar dado por lo siguiente, ¿no? El gasto cardíaco por la concentración arterial de oxígeno menos la concentración venosa de oxígeno, y esto les va a dar, siguiente, 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 siguiente. Lo normal del consumo de oxígeno es de 200 a 300 mililitros de oxígeno por minuto, o si queremos saber por metro cuadrado, de 110 a 160 mililitros por minuto por metro cuadrado. Siguiente. Si lo vemos por kilo de peso, el consumo de oxígeno en los adultos es de 3 a 4 mililitros por kilo por minuto. En los niños es el doble, de 6 a 8 mililitros por kilo por minuto. Esto debido a que el niño tiene una tasa metabólica mayor por los fenómenos de crecimiento, por su mismo metabolismo, la actividad que realiza el niño, su consumo de oxígeno es muchísimo mayor. Entonces, de ahí la importancia también de suplementar al niño con oxígeno cuando tiene una patología que le está impidiendo una oxigenación adecuada. Siguiente. Entonces, el cociente de extracción del oxígeno, la anterior, está dada por el consumo de oxígeno sobre la entrega del oxígeno por 100. Lo normal es que del total del oxígeno que se le ofrece al organismo, solamente se consume el 20 al 30%. Siguiente. Entonces, la ausencia del oxígeno va a condicionar a hipoxia, y la hipoxia básicamente se clasifica en 4 grupos.
Hay hipoxia anémica, como su nombre lo indica, es por falta de elementos formes que transporten la sangre. Hipoxia por hipoperfusión, cuando hay hipovolemia. Histiotóxica, cuando hay sustancias que impiden el normal intercambio a nivel celular. Y la hipoxia hipoxémica, que es por falta de aporte de oxígeno, ¿no? Condicionada por enfermedades cardiopulmonares. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las causas de la hipoxia tisular? Todas ellas, disminución en la cantidad de oxígeno o de la presión parcial de oxígeno en el gas inspirado. Por ejemplo, acá, el hecho de estar en sitios de mayor altitud nos va a condicionar una hipoxia por disminución en la presión parcial del oxígeno. Disminución de la ventilación alveolar. Por ejemplo, tenemos un niño que tiene compromiso neurológico como consecuencia de un TEC, entonces tiene una mala ventilación. Alteración de la relación ventilación-perfusión. Igual podemos tener acá un niño que tiene problema de una neumonía intersticial, por ejemplo. Alteración en la transferencia gaseosa, problemas respiratorios. Aumento del shunt intrapulmonar. Pacientes que están con atelectasias, con espacios pulmonares no ventilados. Siguiente. Acá, pero un ratito. Disminución del gasto cardíaco. Pacientes cardiópatas. Pacientes con shock, con hipovolemia y con disminución de la hemoglobina o alteración química de la molécula de la hemoglobina. Entonces, ¿cómo evaluamos la oxigenación tisular? En forma global, nosotros vamos a evaluar la oxigenación en forma clínica. Podemos utilizar la gasometría, la saturación venosa del oxígeno, el lactato, la entrega del oxígeno, el consumo, la relación de extracción, etc. Son diferentes formas que tenemos para evaluar la oxigenación a nivel tisular. Y a nivel regional, la oximetría transcutánea, con la que ustedes ya están familiarizados, para medir la oxigenación. Entonces, ¿cómo se administra el oxígeno? Para eso dependemos de diferentes mecanismos para ver qué cantidad de oxígeno vamos a administrar, ¿no? Y la idea es tratar de alcanzar una presión parcial de oxígeno entre 60 y 90 milímetros de mercurio. Ojo que cuando nosotros tenemos una presión parcial de 60 milímetros de mercurio de oxígeno, eso equivale al 90% en la saturametría, ¿no? Siguiente. Entonces, el oxígeno, como todo medicamento, se prescribe en litros por minuto. O puede ser también en forma de concentración de oxígeno, como por ejemplo, en vez de decir FiO2 de 0,4 podemos decir 40%, o en forma de fracción, acá por ejemplo 0,4, y a través de sistemas de administración de oxígeno. Siguiente. Entonces, la cantidad de oxígeno que se va a administrar dependerá de los mecanismos fisiopatológicos que afecten el estado de oxigenación del paciente. La cantidad requerida, como ya dijimos, es tratar de buscar entre 60 y 90 milímetros. Siguiente, creo que está retrocediendo. Está retrocediendo. Siguiente. Ya. Entonces, el oxígeno para ser administrado debe estar, siguiente, humidificado, debe brindar una FiO2 predecible y sujeto a variaciones significativas. Siguiente. Hay que tener presente las metas de oxigenación que se quieren alcanzar, ¿no? No es simplemente de ponerle el oxígeno y nos olvidamos, no, sino tratemos de ver siempre el objetivo que querramos y con la menor cantidad posible de oxígeno. Siguiente, emplear el FiO2 mínimo posible. Y existen dos sistemas de administración, ¿no? Los de
Siguiente, bajo flujo y los de alto flujo, ¿no? Ya esto ustedes lo vieron la anterior vez. Siguiente. Entonces, siguiente. Vamos a ver los de bajo flujo. En este sistema, como ya se dijo anteriormente, el flujo de gas no basta para satisfacer los requerimientos del paciente. Siguiente. Y debe usar aire ambiente para aportar parte de la atmósfera inspirada. Es decir, nosotros simplemente le proporcionamos un apoyo con el oxígeno y parte va a ingresar del medio ambiente. Siguiente. Se utiliza cuando el volumen corriente del paciente está por encima de las 3/4 partes del valor normal. Es decir, un paciente, vamos a suponer un niño que está con dificultad respiratoria, pero con esa dificultad respiratoria logra alcanzar las 3/4 partes de su volumen tidal normal, entonces ese niño puede ser candidato a administrarle oxígeno en bajo flujo. Siguiente. ¿Qué variables influyen sobre el FiO2? Siguiente. El tamaño del reservorio del oxígeno, el flujo del oxígeno, patrón respiratorio. Y siguiente. Entonces, veamos ahora los sistemas de bajo flujo. Esto ustedes ya lo conocen, la cánula de oxígeno o catéter nasal, bigotera, como quieran llamarle. ¿Qué ventajas tiene esta? Siguiente. Fáciles de usar, son bien tolerados. La desventaja es que se modifica el FiO2 con el cambio del patrón ventilatorio. Cuando el paciente respira poco, entonces jalará poco oxígeno. Incapacidad para alcanzar altos valores de FiO2. Siguiente. Entonces acá ustedes pueden ver cómo se va modificando con la administración del oxígeno. Por ejemplo, si le damos 1 litro por minuto, el FiO2 que alcanzará será de 24 a 2 litros, 28. Por cada litro que se adicione serán más o menos 4% de la variación del FiO2. En los niños, lo recomendable con bigotera es solamente alcanzar hasta los 3 litros. En adultos se puede llegar hasta los 5 litros. Más allá de estos valores, 3 litros en los niños pequeños ya causa molestias. El mismo niño se le nota con disconfort, y en los adultos igual. Puede ser que sea un poco mejor tolerado, pero no es recomendable dar más allá de 5 o 6 litros. Se ha visto casos en adultos, por ejemplo, que tenían cierto compromiso del sensorio. Al darle flujos elevados, les ha producido lesiones a nivel nasal, ¿no? Inclusive hasta con perforación de la mucosa. Siguiente. Pero, entonces, por ejemplo, algunas veces he visto hacer CPAP con cánula nasal. Sí. Ya, pero a veces ahí lo que estamos jugando es con la presión, no estamos poniendo el flujo, ¿no? Sino con presiones. Pero el flujo también es alto. Claro, genera presión, ¿no? Pero la idea es en este sistema de bajo flujo utilizar solamente hasta 3 litros. O sea que entonces un CPAP nasal con esta modalidad, sí, digamos, sería un poco problemático, porque claro, puede subir la presión, pero el flujo que se necesita para llegar a esa presión. Sí, por eso por ejemplo, en un CPAP nasal, la presión que se alcanza no debe ser más allá de 8 centímetros de agua, ¿no? ¿Ya? Porque si ustedes pasan de 8 centímetros, ese ya es indicativo de ventilación invasiva, ¿no? Entonces, a propósito de lo que pregunta Johnny, sería bueno, por ejemplo, medir cuánto de presión está ejerciendo cuando ustedes le dan más allá de 3 litros, ¿no? ¿Ya? Lo más probable es que estemos superando eso, ¿no? Lo otro que siempre deben tener presente es que cuando ustedes hagan el pedido de sus cánulas binasales, que tengan este diseño de acá, ¿no? O sea, que sean así medios curvos, con la boca ancha, porque estas de acá que son rectas van a causar el daño directamente acá en la mucosa. Ese es su gran inconveniente. Entonces siempre traten de, cuando hagan su pedido, de que sean así curvos y con la
poca ancha. Siguiente. Entonces estas evitan la irritación de la mucosa, evitan las cefaleas, lagrimeo de los ojos, sequedad de los senos nasales, molestias y el retiro de la cánula, ¿no? O sea, cuando tienen esta disposición, se mantiene mejor también dentro de las cavidades nasales, ¿no? El siguiente método de bajo flujo es la máscara simple, ya lo vimos también la anterior vez. Esta brinda mayor fracción inspirada de oxígeno que la cánula, mantiene flujo mayor o igual que a 5 litros por minuto, siguiente, y no reseca las mucosas, siguiente. Entonces acá se les ha puesto una tablita comparativa, más o menos entre 5 a 6 litros va a proporcionar un FiO2 de 40 a 45%. Y entre 6 y 7, 45 a 50, 7 a 8, 55 a 60. Entonces, resumiendo, estas máscaras simples funcionan siempre entre 5 y 8 litros y nos van a garantizar un FiO2 entre 40 y 60%. Siguiente. Después tenemos la máscara con reservorio con reinhalación, ¿ya? Esta máscara con bolsa de reservorio reinhalatoria, acá hay un lapsus, es reinhalatoria, siguiente. ¿Qué significa eso? Que no tiene válvulas acá ni acá, entre lo que es el reservorio y la máscara no existe ningún obstáculo, no hay nada de válvulas. Siguiente. Los bordes son atraumáticos, eso también se vio, son transparentes, libres de látex, y el porcentaje de oxígeno que alcanzan es entre 60 y 80%. Acá una tablita comparativa, miren cómo a 8 litros por minuto alcanzan un FiO2 de 60 y a 12 litros por minuto un FiO2 de 80. Entonces, si seguimos la secuencia anterior, estas máscaras no reinhalatorias con reservorio funcionan de 8 a 12 litros y nos dan un FiO2 entre 60 y 80. Siguiente. La siguiente paso o el siguiente escalón sería la máscara, perdón, acá también estamos viendo una máscara con reservorio con reinhalación. Pon la anterior. Entonces acá el niño recibe el oxígeno, el excedente está almacenado acá en esta bolsa y el niño toma el oxígeno de ahí. Entonces, cuando exhala el niño, una parte del CO2 escapa por acá y otra parte se mete a la bolsa. Entonces, por eso son estas con reinhalación, ¿no? O sea, el niño vuelve a reinhalar su CO2. Siguiente. Y la siguiente generación serían las máscaras con reservorio pero sin reinhalación. ¿Ya? Son máscaras que tienen válvulas entre el reservorio y la máscara y entre la máscara y el exterior. Siguiente. Igual bordes atraumáticos, transparentes, libre de látex, y el porcentaje de oxígeno que alcanzan es entre 90 y 99%. Entonces, estas máscaras también funcionan de 8 a 12 litros y alcanzan entre 90 y 99% de concentración de oxígeno. Siguiente. Acá entonces lo van a ver con mayor claridad. Si pueden ver acá en esta parte, está una válvula unidireccional. Y acá entre la bolsa y la máscara existe otra válvula también unidireccional. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando el paciente inhala el oxígeno? El oxígeno ingresado por la manguerita esta y se ha almacenado acá. Cuando el paciente inhala, entonces se abre esta válvula y el paciente inhala oxígeno puro. Y cuando el paciente exhala, esta válvula se cierra y se abren estas otras y sale al medio ambiente, ¿no? Entonces, el sentido inverso cuando inhala y cuando exhala.
Después tenemos el halo de Hood, que puede ser con o sin tapa. Acá ustedes lo ven, no sé si logran visualizar. Hay un niño con su halo de Hood. Siguiente. Es de material plástico transparente. Los bordes son atraumáticos. El inconveniente que tiene es que limita la movilidad. Siguiente. Y requiere para su funcionamiento de 8 a 10 litros. Siguiente. De oxígeno. En estos dispositivos, lo anterior, podemos alcanzar una fracción inspirada de oxígeno de 35 a 95%, dependiendo de si esto está descubierto o le ponemos una tapa encima, ¿no? ¿Ya? Y nuevamente se les hace la aclaración de que este sistema siempre debe funcionar con 8 a 10 litros, sea de oxígeno o sea de una mezcla que ustedes quieran hacer con aire, porque esa cantidad de litraje hace que se movilice el CO2 que el paciente está exhalando. Si ustedes no le ponen eso, entonces es muy probable que el paciente reinhale el CO2 que está eliminando. Siguiente. Pasemos ahora a los sistemas de alto flujo. En los sistemas de alto flujo, el equipo suministra la totalidad del gas inspirado, a diferencia del bajo flujo que solamente le proporcionaba una fracción. El paciente respira solo el gas suministrado por el sistema. Y los sistemas de alto flujo utilizan el mecanismo Venturi con base en el principio de Bernoulli. El alto flujo ofrece gas con una fracción inspirada de oxígeno fijo, es decir, nosotros podemos fijar el FiO2 que queremos administrarle y permite controlar a su vez la temperatura, humedad, concentración de oxígeno. Acá ustedes tienen un sistema Venturi. Siguiente. Ahí ustedes ven la entrada del oxígeno y siguiente, la entrada del aire que está ingresando por esta ventana. Esto se va a ir graduando y ahora también se vio en la práctica anterior de acuerdo al FiO2 que queremos, y acá ya sale la mezcla de los gases, ¿no? Siguiente. Y acá, por ejemplo, tenemos cuando queremos concentraciones altas de oxígeno, todavía existen estos sistemas blancos que son para concentraciones altas de oxígeno y estos de color verde para concentraciones bajas de oxígeno. Pero también hay sistemas que son mixtos y un solo dispositivo les puede llevar desde 24% hasta 50%, ¿no? Siguiente. Esta fórmula les va a ayudar a entender, por ejemplo, cuánto de oxígeno va a ingresar y cuánto de aire va a arrastrar este sistema, ¿no? Por ejemplo, acá la fórmula dice la concentración máxima, en este caso el oxígeno, que vendría a ser el 100% menos el oxígeno deseado, y abajo en el denominador el oxígeno deseado menos 21%. Con un ejemplo lo vamos a ver mejor. Por ejemplo, si deseamos dar oxígeno al 50%, entonces del oxígeno al 100% le restamos el 50%, y del oxígeno deseado el FiO2 del aire ambiental. Entonces eso nos da una relación de 1.72. ¿Qué significa eso? Que por cada litro de oxígeno que entra, arrastra 1.72 litros de aire con el sistema Venturi. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos el sistema a 15 litros por minuto de oxígeno, eso va a jalar aire en un total de 25.86 litros, y total va a ser un flujo total de 40.86 litros que se le está administrando al paciente en un minuto.
Entonces, con todo este flujo, el paciente no tiene necesidad de hacer esfuerzo para respirar. Por eso es que muchas veces los pacientes se benefician grandemente sin necesidad de aumentar el FiO2 cuando nosotros utilizamos el sistema Venturi. Entonces acá ustedes pueden ver, miren por ejemplo acá, cuando se administra solamente 3 litros para una fracción inspirada de 24%, los 3 litros de aire jalan casi como 76 litros de aire del medio ambiente, y eso hace un flujo total de 79 litros por minuto. Entonces, en los sistemas Venturi se puede alcanzar una fracción inspirada hasta del 50%. Ahí ya lo vieron ustedes en el ejemplo anterior, como con los 15 litros de oxígeno que se le administra, el flujo total va a ser 41 litros por minuto. Acá ustedes ven a una niña con un sistema Venturi de alto flujo y sin mayores dificultades. Siguiente. También hay nebulizadores con sistema de alto flujo. El sistema de alto flujo está en esta zona del humidificador, acá. Siguiente. Este, por ejemplo, es una especie de mascarilla con sistema de alto flujo. Siguiente. Nebulizador de alto flujo. Este es para terapia de nebulizaciones de alta humedad. El diseño va por debajo de la barbilla. Siguiente. Con salida para tubo de 22 milímetros. Miren acá el tubo es bastante grueso. Siguiente. Útil en escolares que no toleran el halo de Hood. Siguiente. Y acá es el mismo sistema, el mismo niño, pero miren acá el sistema Venturi está localizado antes de que ingrese al humidificador. Entonces ahí está entrando con alto flujo el oxígeno para que el niño pueda respirar sin mayor dificultad, sin necesidad de proporcionarle una fracción inspirada elevada. Siguiente. Siguiente. Entonces, este cuadrito de repente va a ser de mucha utilidad para ustedes. Vamos a explicarlo. Por ejemplo, tenemos acá el tipo de paciente, el tipo de sistema de administración que va a necesitar y el material, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con oxigenación normal y riesgo de hipoxemia leve o moderada, entonces necesitamos un sistema de bajo flujo, que puede ser cánula de oxígeno, máscara de oxígeno simple o máscara de oxígeno con reservorio reinhalatorio. Pero si el paciente tiene hipoxemia más hipercapnia, o tiene una hipoxemia severa, o tiene hipoxemia más broncorrea, ¿no? Entonces necesita un sistema de alto flujo. ¿Cuáles son esos sistemas? La máscara de oxígeno con sistema Venturi y un FiO2 menor de 35 o puede ser mayor de 35 dependiendo de lo que necesitemos. El nebulizador de alto volumen simple con sistema Venturi y con una fracción inspirada menor de 40 o mayor de 40. Si la hipoxemia es refractaria a todos estos sistemas que estamos utilizando, entonces el niño necesita ventilación mecánica con presión positiva al final de la expiración. ¿Quién no nos da eso? Solamente el ventilador mecánico. También, seguramente de acá dentro de un tiempo, ustedes van a tener pacientes que van a estar con traqueostomía y van a necesitar hacerles nebulizaciones. Existen estos dispositivos que se conectan al tubo de traqueostomía para hacerle la nebulización, ¿no? O sea, es importante eso porque a veces uno dice, ¿cómo le voy a hacer la nebulización en este caso, no? Existen estos dispositivos. Siguiente. La otra es que el paciente, mientras está con la mascarilla,
estamos en un paciente que está recibiendo oxígeno suplementario por mascarilla y necesitamos nebulizarlo, lo que normalmente hacemos, desconectamos el sistema y le ponemos el nebulizador, ¿no? Pero existen estos sistemas en Y que deberían de utilizarse para nebulizar al paciente sin quitarle el suministro de oxígeno. Siguiente. También hay sistemas que nos dan alto flujo, que son como bigoteras, pero son un poquito más anchas, ¿ya? Y nos permiten administrar oxígeno en un flujo un poquito mayor. Entonces el oxígeno tampoco es la panacea, ¿no? Sino también tiene sus inconvenientes, sobre todo cuando las concentraciones son mayores al 60% y por más de 24 a 48 horas. Entonces va a depender de 3 factores la toxicidad del oxígeno: la concentración del gas inspirado, la duración de la exposición y la susceptibilidad individual, que depende del metabolismo y del nivel endógeno de protección con antioxidantes. Un paciente que está con una sepsis, por ejemplo, lo más probable es que sus niveles de antioxidantes estén por los suelos, ¿no? Entonces el oxígeno suplementario tiene que manejarse con bastante cuidado, porque si no le va a causar más daño del que ya tiene. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de la toxicidad por oxígeno? Depresión de la ventilación alveolar, atelectasias de reabsorción. Recuerden ustedes que para que el alveolo mantenga su estructura como tal, necesita del nitrógeno que hay en el aire, ¿no? Y eso es lo que hace que el alveolo también, entre otras cosas, se mantenga distendido. Cuando nosotros estamos dando oxígeno a mayor concentración, estamos reemplazando gran parte de ese nitrógeno por oxígeno, y el alveolo va a tender a colapsarse, y eso va a llevar a las atelectasias. El oxígeno a su vez también es vasodilatador pulmonar, y eso conduce a edema pulmonar. La liberación de los radicales libres finalmente se va a traducir en fibrosis pulmonar, y en los niños pequeños o prematuros puede dar fibroplasia retrolential. Siguiente. Entonces nosotros también, como una parte adicional, siempre debemos tener el conocimiento pleno de las fuentes de oxígeno que tenemos en nuestro hospital. Podemos hacer que tengamos el oxígeno empotrado, disponible ya para ser utilizado. Podemos tenerlo en balones de oxígeno o en recipientes de oxígeno líquido. Esto es muy beneficioso para pacientes, por ejemplo, que reciben oxigenoterapia y necesitan desplazarse de un sitio para otro. El oxígeno puede venir en estos recipientes como oxígeno líquido. 1 litro de oxígeno más o menos equivale a 800 litros de oxígeno gasificado. Y el peso de estas mochilitas oscila entre 4 a 6 kilos, ¿no? Entonces fácilmente se puede adaptar, o lo puede llevar el mismo paciente, o en una silla de ruedas se puede acondicionar, ¿no? Y le da, si por decir el paciente recibe un flujo de 2 litros por minuto, tendría una autonomía de unas 8 horas, ¿no? Entonces es muy útil para las personas que trabajan o tengan que movilizarse de un sitio para otro. Siguiente. También existen en el mercado los concentradores de oxígeno. Son como especie de ventiladores que captan o capturan el oxígeno del medio ambiente, ¿no? Y están disponibles para ser administradas directamente al paciente. Por ejemplo, esto es útil en pacientes que están en su casa, por ejemplo, ¿no? Y no necesitan mayores concentraciones de oxígeno. Se pueden comprar estos sistemas y pueden estar ahí sin necesidad de requerir el oxígeno, más que simplemente tener una conexión eléctrica, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen preguntas acá. ¿Hasta cuándo se puede usar
dependiendo de la fracción inspirada de oxígeno que queramos alcanzar, ¿no? Digamos, hay un paciente que por la patología pulmonar o de otra etiología requiere una fracción inspirada de oxígeno alta, hay que ponerle su tapita, ¿no? Pero si es un paciente que no tiene mayor problema respiratorio y necesitamos suplementarle con oxígeno, y hemos visto que la mejor manera es el Oxycut o el halo de Cut, entonces le podemos poner a un FiO2 bajo, ¿no? O la otra alternativa que les decía es podemos mezclar, ¿no?, en Y aire con oxígeno, ¿no? Y de esa manera más o menos poder darle una mezcla del gas con una baja fracción de oxígeno, ¿no? Pero para ello ustedes tienen que tener un medidor de FiO2, pero portátil, ¿no? Existe en el mercado, no es un blender, sino es un sensor del FiO2. Claro, entonces ustedes meten ahí en el halo y pueden ver a qué concentración está el FiO2 del sistema, ¿no? Entonces eso les permite a ustedes aumentarle el oxígeno cuando están utilizando el sistema en Y, ¿no? Y lo otro es lo que dice el doctor, ¿no? Tener un blender, y el blender ya les manda una determinada cantidad que ustedes lo programan previamente, ¿no? ¿Ustedes qué tienen, el blender o las dos cosas? Ninguno de los dos. Pero ya más o menos es que como nosotros ya recibimos pacientes que son referidos de otros establecimientos, ya vienen manipulados con todo eso, y la mayoría que necesitan apoyo entran en ventilación o en sistema de apoyo Venturi o de máscara con reservorio no reinhalatorio, ¿no? Entonces no tenemos mucha necesidad de hacer eso, salvo los pacientes que están en destete, ¿no? Los CUT que se hacen son intereses botelleros de agua, ¿sí? O sea, los CUT que hace Arturo Recabarren con las botellas azules. Bueno, van a cumplir un propósito, ¿no? Pero de ahí a que sean recomendables o no, yo creo que ameritaría hacer un estudio al respecto, ¿no? Para ver qué tan útiles son y si pueden servir, ¿no? Porque eso sobre todo se hace con fines de economía, ¿no? Pero no siempre lo económico resulta siendo lo más beneficioso para el paciente, ¿no? Yo recuerdo al doctor Recabarren que también hacía sus aerocámaras uniendo dos vasos descartables, ¿no? Pero los estudios demuestran que muchas veces las partículas del medicamento se adhieren a las paredes, ¿no? Entonces ya no cumple con el objetivo que se tiene del sistema, ¿no? Por el material que se emplea. Entonces hay que valorar muchas cosas para ver si tiene efecto o no, ¿no? O a veces también se hacía, yo recuerdo acá que hacíamos de las botellas de las gaseosas descartables o de los frascos de dextrosa también hacíamos, ¿no? Y obviamente pues la emoción de estar haciendo algo diferente nos inspiraba a todos, ¿no? Pero a la luz de los hechos hay que ir valorando eso, ¿no? Si es lo más recomendable o no, ¿ya? Entonces creo que aquí hay bastantes residentes que pueden evaluar eso, ¿no? Como un trabajo de investigación y ver qué diferencia hay entre un paciente que hace su aerosol terapia con una máscara convencional frente a estos sistemas artesanales, ¿no? Doctor, con respecto a lo que dice usted, cuando un paciente está en sepsis, Sí. tiene problemas de liberación de radicales de oxígeno, entonces tenemos que ser, digamos, precavidos, no son muy agresivos con la oxigenoterapia, porque Claro, por eso uno incrementarse, ¿no? Así es. Por eso siempre tratamos de lograr la fracción inspirada de oxígeno menor, que cause la menor cantidad posible de daño, ¿no? ¿Ya? Recuerden que un paciente con sepsis tiene requerimientos de oxígeno aumentados por su misma situación, ¿no?
pero al mismo tiempo el hecho de administrarle mayores concentraciones de oxígeno van a tener su parte deleteria, ¿no? Entonces hay que valorar ambas situaciones, tratar de encontrar una presión parcial que sea aceptable, por ejemplo 60 milímetros de mercurio, con eso me garantiza 90% de saturación. Entonces si le voy a aumentar más, no le voy a mejorar mucho, ¿no? Entonces tratar de mantener ahí en ese nivel y ver pues que el organismo haga el resto del trabajo, ¿no? La otra cosa de repente que puede ser de utilidad para ustedes, no sé si, bueno, aquel doctor ha vivido bastante tiempo en Lima y ustedes han viajado un montón de veces a Lima o a otros sitios, han visto en los hospitales grandes que ellos mismos producen su propio oxígeno, ¿no? La tecnología para hacer eso no es tampoco muy complicada. Ustedes han visto ahí las propiedades que tiene el oxígeno, y si se le enfría al aire ambiente, ¿no? Se le enfría hasta determinada temperatura, se puede obtener oxígeno por gradiente simplemente de temperaturas, ¿no? Entonces llega un momento en que el oxígeno del aire, al llegar a una temperatura determinada, se va a licuar, ¿no? Entonces ese es el momento en el que se hace la extracción del oxígeno como líquido, ¿no? Y se manda a los reservorios y de ahí se distribuye al resto del hospital o del sitio donde querramos, ¿no? Entonces siempre observen cuando vayan a hospitales grandes, van a ver ahí tremendos tanques y en la base tienen como especie de hielo, ¿no? Nieve que está ahí, ¿no? Es justamente porque los sistemas están haciendo que baje la temperatura para que pueda almacenar el oxígeno, ¿no? Y de esa manera obtienen su oxígeno en forma gratuita, ¿no? Ahora obviamente los mejores sitios para captar el oxígeno son los sitios que estén alejados pues de la ciudad, ¿no? Donde el oxígeno esté más limpio, por ejemplo en la playa, ¿no? Ahí camino a Lima hay un montón de sitios donde hay recipientes o balones gigantescos de almacenamiento de oxígeno, y de ahí lo distribuyen al resto de sitios donde tienen un requerimiento, ¿no? Entonces acá este hospital, por ejemplo, por el tamaño que tiene, debería tener su propio sistema de generación de oxígeno, y al tener eso ya pues no tendría mucho gasto, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían las indicaciones para usar el sistema Venturi? Ya, muy buena pregunta, doctor. Ahí hemos dado una relación de patologías, pero de repente lo que más les va a servir a ustedes es en los pacientes que están haciendo retención de CO2, ¿no? Hay niños que de repente ustedes, por la patología que tienen, van a ver que le ponen poco oxígeno y saturan muy bien, ¿no? Pero no tienen buena mecánica ventilatoria. Cuando hablamos de mecánica ventilatoria, nos estamos refiriendo al hecho de que la oxigenación pueda estar bien, pero la eliminación del CO2 no es la más adecuada, ¿no? Patologías de pacientes con problemas neuromusculares, pacientes que tienen problemas, por ejemplo, como TEG leve, pacientes que están con sedación por A o B motivos, ¿no? En el que nosotros estamos deprimiendo la función ventilatoria, y al administrarle un poco de oxígeno a esos pacientes saturan muy bien, pero uno les hace una gasometría y encuentra que el CO2 está muy elevado, ¿no? Entonces a veces lo que uno simplemente se fija en el monitor y dice, ¿para qué le doy más oxígeno si me está saturando muy bien con 4 litros de oxígeno? Pero no estamos manejando la parte ventilatoria. Entonces en esos casos sí el paciente se beneficia grandemente con un sistema Venturi, ¿no?
En otras circunstancias, esos niños entrarían a ventilación mecánica simplemente por el hecho de no estar botando adecuadamente el CO2. Y como queremos ser menos invasivos, entonces un sistema Venturi nos va a ayudar a hacer que se lave todo ese CO2 que se está acumulando, ¿no? Esa es la... ¿El dispositivo grande es para flujos altos o flujos pequeños? Sí, pero ojo que esos son dispositivos antiguos, ¿no? O sea, los dispositivos actuales son todos de un solo color, ¿no? Inclusive, si ustedes revisan la bibliografía anterior, van a encontrar dispositivos de diferentes colores, ¿no? Que ya están con un FiO2 establecido, ¿no? Había el naranja, el rojo, el blanco, el azul y así, ¿no? Que tenían determinada cantidad ya prefijada de FiO2, ¿no? Pero los sistemas actuales vienen para graduar, ¿no? Que van desde el 24% hasta el 50%, ¿no? ¿Otra pregunta? En este siempre tiene que ser humidificado, ¿no? En todos los tipos de... En todo lo que es administración de oxígeno, sea de alto flujo, sea de bajo flujo, o sea el sistema invasivo como en la ventilación, todo en el niño por lo menos tiene que ser humidificado y calentado. Nunca administrar el oxígeno frío ni seco, ¿no? Porque eso es contraproducente, ¿no? ¿Ya? El oxígeno frío produce broncoespasmo y el oxígeno frío va a resecar también toda la mucosa, ¿no? Gracias, Muchas gracias.